Bienvenidas y bienvenidos a un especial astrológico tenebroso. ¿Por qué? Porque tenemos la entrada de Lilith en Escorpio, mi gente querida. Lilith en Escorpio. No es fácil hablar de ello porque va a implicar un año de conectar todo con nuestros grandes miedos, nuestros grandes terrores, enfrentar muchas veces lo que menos queremos vivir. Va a tener que ver con un año de transformación muy profunda en el mundo y nosotros a nivel individual, de mirar nuestras sombras, de mirar nuestras compulsiones, de mirar nuestras obsesiones, de mirar nuestras tentaciones, de mirar lo que no queremos ver de la vida, de un montón de cosas. Lilith en Escorpio va a ser una energía extremadamente fuerte y si nos interesa la astrología evolutiva, psicológica, va a ser sumamente importante de conocerlo para entender por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo en cada uno de nosotros y claramente el 2025 es un año que nos saca de nuestro punto de comodidad. O sea, el que está buscando comodidad en 2025, que se congele en el tiempo y pase, no sé, al 2067. ¿Ya? No sé cómo está el 2067, pero este año esa calma no llega por ningún lado. Y para hablar de Liz, estoy aquí con mi querida Zaira García, que es astróloga increíble, es la profesora de Lilith de la Escuela Astroterapéutica y es la persona que yo conozco que más sabe de Lilith. Entonces, Zaira, bienvenida. Hola Pablo, muchísimas gracias. Aquí estamos para hablar de Lilith en Escorpio, que para que se hagan una idea estuvo en el mayo del 2016 al 2017, hasta febrero del 2017, así saben un poco cómo les fue. ¿Ok? Entonces a Lilith llega como pez en el agua, Escorpio, a ofrecernos la posibilidad de entrar en lo más profundo y de enfrentarnos con nuestros mayores miedos, que es no tener el control de nuestras propias emociones. Guau, 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 guau. Sí. Ahora, lo técnico para que la gente sepa, ¿cuándo entra Lilith en Escorpio? Entra el 27 de marzo y va a estar hasta el 20 de diciembre y va a entrar con escándalo porque va a entrar haciendo una cuadratura a Plutón, que está en Acuario. Pero primero te quiero preguntar, ¿qué significa que Lilith en Escorpio entre haciendo una cuadratura a Plutón en Acuario y entre justo como casi básicamente el mismo día de un eclipse solar? Sí, ya la entrada va a estar muy dura, porque va a entrar en cuadratura y aquí va a ser Plutón el que esté un poco más calmado porque va a tener sextil hacia toda la parte pisciana. Tenemos esta bola en Piscis este año, ¿no? Y entonces la bola en Piscis como calma, le dice a Plutón, ¿no? Claro, y Plutón es como, yo ya quiero cambiar, ¿no? Yo ya quiero cambiar. Y Lilith, pues claro, si ya estoy cansada, si ya no puedo más de esto, ¿no? Ya esto está Quémalo muerto. todo. Entiérralo, entiérralo, ¿no? Y Plutón, bueno, espera, que aquí los piscianos me están diciendo que me calme un poco hasta el 26 de abril, 24-26 de abril, que ahí ya lo que esté muerto, o lo enterramos o lo agonizamos, que esa es la energía del año. La energía del año es el duelo. Y Plutón dice, yo ya llevo esperando tiempo el cambio, todos sabemos que está muerto ya en nuestra vida y Lilith viene a recordarnos. O sea, básicamente un tema central sería tener claro que en tu vida ya está muerto, muerto, muerto y lo estás reviviendo como con respiración artificial, conectado a algo, pero ya está con muerte cerebral, o sea, ya no va, se murió. O sea, Lilith no va a permitir que lo que está muerto siga. Exacto, es diagnóstico terminal. O sea, esto podemos hacer dos cosas. Cuando nos dan un diagnóstico de una enfermedad terminal, o la agonizamos o la morimos con dignidad, ¿no? Entonces, agonizarla significa que Lilith nos va a meter en épocas de sufrimiento, dolor, obsesiones compulsivas, toxicidad. No quiero que esto que ya se está pudriendo, enterrarlo, y entonces me lleva hasta que lo entierras porque lo entierras. Porque desde Libra ya nos está diciendo, hay un acuerdo en tu vida, hay algo que no tiene por qué ser una relación porque sea Libra, ¿ok? Pueden ser muchas cosas, un cambio de ciudad, de trabajo, un compañero, una pareja, que ya sabemos, ya lo sabemos. Lilith no viene a decirnos, te digo que está muerto, viene a enterrarlo. Entonces, lo importante este año es aprender a poner límites y decidir qué quieres. ¿Lo agonizas o lo entierras dignamente y lo sanas?
Wow. A ver, la gente, yo estaba leyendo a Liz Green el otro día, la diosa Liz Ya Green, está. y me encantaba porque ella hablaba, ¿por qué los astrólogos tratan de convertir a Escorpio en algo que no es? ¿Por qué tratan de adornarlo de una manera evolutiva, tratando de decir, no, pero es que, ¿cómo sublimamos a Escorpio y cómo elevamos la vibración de Escorpio? Cuando ella dice, Escorpio es Escorpio. Y por más que lo adornemos de otra cosa, no va a dejar de serlo. El más que nada es cómo tú te abres a mirar lo que Scorpio te propone, entrar a la incomodidad que Scorpio te propone, y esa es la gestión más armónica de la energía de Scorpio. ¿Qué tú nos dirías de eso, de ese tema puntual, considerando que está el inicio en Scorpio? Porque la gente va a escuchar esto y decir, ¿cómo lo arreglo? ¿Cómo lo hago para que sea más suave? Arreglar. Es decir, ¿cómo arreglas que alguien muera enterrándolo? Mm, ¿Y cómo evitas el dolor? No lo puedes evitar, eso es Escorpio. Escorpio te dice, aprovecha las energías más oscuras para transformarte, enterrar algo y empezar algo nuevo. Pero el cierre de ciclo es cierre de ciclo y conlleva duelo. Entonces no podemos adornar la energía de Escorpio. Has dicho algo importante, incomodidad. Y Lilith es la que nos ayuda a pasar el proceso incómodo que hacía mucho tiempo que queríamos pasar para terminar algo. Entonces, si aceptamos la energía de Lilith en Escorpio, podemos tener la fuerza para decir, basta, esto no hacía mucho tiempo que lo tenía que haber enterrado y no dejar que siga entrando, que poner un límite, ser un cabrón cabrona, perdón, pero es lo que me permite Lilith en Escorpio, decir, no puedo más, esto me va a asfixiar y mato en defensa propia, o mejor, pongo primero un límite para no tener que llegar a matar en defensa propia, pero no podemos suavizar la energía de Lilith en Escorpio. no se puede, no se puede, gente, lo lamento. Si ustedes están buscando, eso no. Ya no estamos en un momento para eso. Mira, tengo un montón de preguntas, un montón de cosas que quiero decirte, pero cuando estuvimos hablando, porque cuando armé la guía del 2025, yo dije, mira, Scorpio, Lilith en Scorpio, Zaira, ayúdame, porque tú eres la experta. Y a mí me quedó una frase que tú me dijiste, que me encanta, y esta es la pregunta. ¿Por qué tú me dijiste a mí que Lilith en Escorpio, el lema es, métete en la mierda y limpia? Claro, porque normalmente cuando hay mucha mierda, ¿qué hacemos? Intentamos no verla, ¿no? Supongamos, vamos a poner un ejemplo muy claro, una tubería del baño que se ha quedado llena de pelo y ya no entra el agua. Mientras sigue entrando el agua, aunque sea poquito, nadie tiene ganas de abrir esa tubería, meter una mano, aunque sea con un guante y decir, voy a sacar, empieza a oler horrible, pero todos intentamos como, no, no pasa nada, ya todavía traga un poquito. Pero ahora Lilith en Scorpio dice, no, o sea, esto ya se atascó del todo. Entonces, ahora, donde haya mierda estancada, necesitamos sacarla que huela para limpiarla y depurarla. Por eso es, saca la mierda, porque incluso en algo mucho más chiquito, es un año buenísimo para todo lo que ya tienes en tu casa, por ejemplo. Esto a lo mejor lo uso, sácalo todo, recicla. O sea, es año de limpieza, es año de todo lo que ya me estorba, ya no puedo con ello, tengo el armario hasta arriba que cada vez que lo abro se me caen las cosas. Es año de tirar, de reciclar, de hacer trueques, de cambiar y de limpiar. Mira, ya que estamos hablando con tanto Lilith, hablemos sin censura. Lilith Scorpio no tiene ningún tipo de pudor, ninguna cosa. La imagen que se me viene a mí cuando te escucho y cuando veo el año con todo lo que implica para adelante, me imagino un caballo avanzando y cagando al mismo tiempo. Te juro Exacto. que esa es la imagen muy Lilith en Scorpio que se me viene de, no, no puedo avanzar, sí se puede, míralo como lo hacen los caballos, básicamente. Claro, y además, perdón, pero al final, Es muy las... Lilith en Scorpio, perdónenme la gente que no le No, gusta cómo hable, pero estamos hablando de Lilith en Scorpio. no, y además es inevitable. Ah, no puedes tener un hermoso caballo sin que cague, perdón. Es Sí, Lilith en sí, sí. Escorpio, ¿no? Entonces Estamos esto, hablando de Lilith en Scorpio. no puedes vivir un proceso sin dolor. No puedes vivir un proceso sin duelo. No puedes seguir sosteniendo un muerto en casa porque se pudre. Y al final, así o así, lo vas a tener que enterrar. ¿Lo quieres sostener? Lili te va a decir, sosténlo si lo vas a enterrar en el mes de diciembre. Ahora, ¿quieres agonizarlo de aquí a diciembre? ¿Quieres de verdad estar oliendo a podrido de aquí a diciembre?
o no, o te atreves a poner límites. Ahora también, Lilith también nos propone otra cosa, no solo que lo que ya está muerto hay que enterrarlo, sino que hay situaciones nuevas, porque esas no vienen por Lilith, sino por Acuario, por Plutón en Acuario y entran en cuadratura, o sea, entra en cuadratura primero con él, y hay situaciones nuevas a las que me tengo que atreverme a entregarme, superando los miedos de saber que a lo mejor no me puedo controlar ahí emocionalmente. Entonces aparecen también las situaciones que me obligan a superar miedos inconscientes. Entonces, en una tengo que poner un límite y en la otra me tengo que entregar y comprender que yo no manejo ni domino mis emociones. Aparecen, ojalá no nos metiéramos en los lugares que nos queremos, pero allí vamos de pechito porque es donde nos vamos a transformar. Es que tengo tantas preguntas porque en realidad con Lilith en Escorpio van a aparecer un montón de emociones, tabú, prohibida, deseo, o sea, para las personas que son muy culposas y muy autocensuradas, va a ser muy difícil de manejar. Y para las personas que ya no se controlan tanto, yo no sé qué va a pasar. ¿Qué dirías tú con respecto a eso? Claro, aquí uno de los consejos es para las personas que son tan controladas que Lilith se va enojando. Más te controlas, más se enoja. Más se enoja, más te humilla. Y más te demuestra que tú no llevas el control. Entonces, una de las cosas que no debemos de hacer con Lilith en Escorpio es intentar no entrar en situaciones que creemos que nos van a llevar a conflicto, ¿ok? Es decir, es esta parte de me dejo llevar por mis emociones, el control de, ¿qué hace Escorpio? Me controlo, ¿no? Que nada entre aquí, que nada me viole, que nada me conecte. Y Lili dice, no, si yo lo que quiero es ser violada. A ver, en el buen sentido de la palabra, ¿sí me No explico? en ese sentido, como, No, como perdón, experiencia, como es experiencia como yo quiero, transformadora, yo entiendo. yo quiero sentir, yo quiero sacar lo que hay dentro de mis entrañas. Eso dice Lilith en Escorpio. Ahora, pero sin ser violentada, que es diferente, ¿ok? Poniendo los límites que necesito poner para que no me asfixien. Escorpio es una energía que necesita poner pequeños límites, porque si no se deja atravesar tanto que lo asfixian y, como digo yo, asesina en defensa propia, cuando ya dice, pues es que ya no había de otra, ¿no? Entonces aprendamos a usar esta energía de Lilith en la cual me puedo expandir, me puedo entregar a lo vivo, pero me tengo que enterrar lo muerto. Lo muerto Sí, da espacio para lo nuevo. sí. Y aquí yo creo que también es súper importante tener claro, imagínense esta energía del Liszt en Escorpio con un nivel de intensidad total. Me lo imagino a Cali sacando la lengua, completamente sin miedo a la experiencia transformadora, así. Pero también yo creo que es importante que la gente entienda algunas cosas. Por un lado, el hecho de que surjan un montón de emociones súper intensas o deseos súper intensos que son difíciles de controlar, implica no reprimirlos por un lado. Tampoco siento que vaya a implicar entonces me desbordo y hago cualquier... Tampoco siento, quizás podría tener que ver con explorarlo. O sea, Exacto. Con explorarlo. atreverte a explorar tus instintos más básicos, pero con esta parte de, si la liberamos, Lilith no se enoja. Y entonces nos aparece una parte muy creativa, muy auténtica, muy única, en la cual yo me atrevo a experimentar cosas que en otro momento no hubiera experimentado. Y hablamos de Escorpio. Pueden ser tanto temas como de sanación, como de sexualidad, como de atreverme a, no sé, estudiar hipnosis que nunca me había atrevido, hacer una constelación familiar para limpiar los orígenes, hacer terapias que normalmente, porque eso es muy escorpiano, incluso de dinero, hacer inversiones que nunca hubiera hecho. ¿Ok? Entonces, Sí, se trata de atreverme a explorar cosas que están ocultas, pero sin quedarme atrapado en lo que ya no me da y sin intentar tampoco entrar a lugares donde normalmente no me atrevo. Entonces, si juntamos a Plutón en Acuario con Lilith en Escorpio, aparece la posibilidad de atreverme a hacer algo que nunca antes me hubiera atrevido. sí. Y cuando decimos explorar también, para que la gente lo tenga claro en casa, explorar es, por ejemplo, tengo un deseo obsesivo que encuentro que es tabú y es prohibido y no lo debería tener. Quizás una forma de explorarlo quizás ir a terapia, con un Claro, terapeuta somático, un terapeuta escorpiano directamente, que vaya para allá a ver
¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué está apareciendo esto? Teniendo Claro, claro que el vivirlo te va a llevar a un proceso de transformación enorme. claro, porque también la mierda también tiene que ver con la mierda guardada en el inconsciente. ¿Cuáles son los traumas? Porque la casa 8 o Escorpio tiene que ver con los traumas que están guardados en el inconsciente y que para salir me van a provocar una crisis para que yo mismo pueda ver qué está atorado. Entonces, con Lilith en Escorpio, atreverme como a reconocer las situaciones que me han generado un trauma para sacarlas y limpiarlas a través de terapia, pues al final eso es la sanación de Lilith, la liberación. Libera los traumas. ¿Para qué? Para que no te tengas que poner en situaciones tóxicas, control, manipulación, celos, agresiones, violencia, cirugías, que te va a crear el no querer ir a la raíz del problema. Sí, a mí también me llamó mucho la atención una frase que dijiste tú que la encontré súper interesante, que era, probablemente con esta energía pueden haber momentos tóxicos en relaciones o distintas cosas. Yo lo que te entendí de ti, más que juzgarlo, tampoco es como que quédate, pero más que juzgarlo, entiende lo que te está mostrando eso. ¿Puedes desarrollarlo un poco más? ¿Qué Por significaría salir en supuesto. Escorpio? Porque o tendemos a juzgarnos, ¿por qué estoy en este tema tóxico? ¿Por qué me está pasando esto? ¿O estoy mal? ¿Qué es lo que implica salir en Escorpio con ese tipo de situaciones? Exacto, mira, yo algo de lo que siempre veo en terapia, cuando yo doy terapia de Lilith, es lo que libera a las personas saber que tienen esta parte en la cual pueden entrar en una toxicidad y no pasa nada, porque lo que hay que comprender en Escorpio es que la toxicidad, como un veneno, me va a llevar a vomitar, ¿ok? Me va a llevar a decir, Purga. te llevo, es una purga, te llevo hasta este punto para que puedas contactar con algo y puedas decir basta. Pero si no llegas hasta este punto, hay algo que se queda sin sanar, hay algo con lo que no puedes contactar. Entonces, yo siempre le quito a la toxicidad la parte negativa. Éntrale y ve hacia dónde te lleva. Porque detrás de una situación tóxica hay algo que te está diciendo en ti, esto ya necesito vomitarlo, purgarlo, limpiarlo. Entonces, si nos lleva a ese tipo de situaciones, lo importante simplemente es comprender para qué. No intenta, porque si las intentamos evitar, Lili va a decir que no la vas a evitar, que para eso estoy en Escorpio estos 9 meses, para ponerte en estas situaciones. ¿Cómo fluir con la intensidad emocional sin caer en el resentimiento o caos? O entendiendo que voy a caer en el resentimiento o caos, pero ¿cómo fluyo con ello? No juzgándolo. No jugando. Sí, porque No, Lilith, ¿nos puede explicar un poco por qué para el arquetipo de Lilith es tan importante el tema del juicio? Que saliéndonos un poco de Lilith en Escorpio, claro, ¿por qué? Porque Lilith es todo lo que nos guardamos de nosotros mismos porque pensamos que va a ser juzgado, porque va a ser juzgado por la sociedad, porque me dijeron que si hacía eso me iba a dar, se iban a avergonzar de mí. Pero está basada en que la sociedad pone unos parámetros de moralidad. Entonces, cuando contactamos con la energía de Lilith, aparece me libero de la moralidad y del juicio de la sociedad para poder ser alguien auténtico y único en este área. Entonces, ¿cuál es la única manera de vivir bien una Lilith en Escorpio? Permitiéndome vivir todas las emociones que normalmente negamos. La necesidad de conexión con otra persona, la toxicidad, el dolor, ¿ok? El odio, el rencor, la ira, el enojo, porque esas emociones nos demuestran que tienen una validez cuando nos obligan a hacer. El dolor me obliga a moverme, la ira me obliga a poner límites, a defenderme. Entonces, ¿por qué las estamos siempre echando de lado? Entonces llega Lilita Scorpio y dice, ahora me han dado la libertad de poder deciros que fijaros el valor que hay en las emociones que siempre queréis ocultar, porque según la sociedad no son morales. la ansiedad me muestra que hay algo que no quiero sentir. Eh, la obsesión, el control excesivo, me habla de trauma, claramente también. La sensación de adrenalina también me habla de trauma. O sea, podríamos decir que todas esas emociones que no quiero sentir van a aumentar porque me invita Lilith a hacer una exploración profunda de lo que no quiero sentir. Exactamente. ¿Y de cuál es la raíz?
¿Y de cuál es la raíz? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo se empezó a atorar? Que ya no entra el agua, como decíamos antes en la cañería, ¿no? Esto no es ahora, esto ya lleva mucho tiempo. Y Lili dice, ya lo dejaste demasiado tiempo sin limpiar, ya limpia esa tubería, ya limpia la mierda. Entonces Lili llega y nos da la oportunidad de convertirnos en plomeros, no en fontaneros y sacarlo. Entonces, son muy Sí. válidas. Ahora, también a veces Lili te dice, ¿por qué te vuelves obsesivo con algo? Con alguien, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que estamos hablando de Lilith en Escorpio, ¿no? Y de repente aparece una persona en nuestra vida que estábamos en calma, ¡ay, con lo bien que yo estaba! Yo ya tenía mi corazón en calma y aparece alguien que digo, si yo había prometido no volver a meterme en estos líos, y de repente me pongo obsesivo, compulsivo con esa persona y hay una atracción que no puedo evitar, pues porque te dice, te habías quedado en calma y no se trata de estar en calma. Se trata de comprender que a veces lo que nos atrae compulsivamente nos lleva a algún lugar. Por algo lo necesito en este momento de mi vida. Y en este momento no necesitas calma, necesitas volver a contactar o con tus emociones o con tus traumas o con lo que sea necesario. Yo siempre digo que cuando hay un pensamiento compulsivo, es como cuando un niño te está diciendo mamá, 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 por algo te para y atiéndelo. Porque por algo, tanto el corazón como el pensamiento se nos pone compulsivo, porque hay algo ahí que atender. Sí. Ujú. Es verdad, es totalmente. O sea, de hecho, ¿qué te puede estar mostrando? Te puede estar, o sea, hoy en día que tenemos mucho más conocimiento, si hay una compulsión con alguien, te puede estar mostrando un patrón inconsciente de tu familia, te puede estar mostrando una herida de tratar de llenar, una proyección de tratar de llenar el vacío con otra persona. O sea, te puede estar mostrando un montón de cosas. Te puede estar diciendo, hay algo en esta experiencia que es importante que vivas porque te va a transformar. Porque tenemos que entender también un poco qué es Escorpio. O sea, el otro día también estaba leyendo Lodi y me encantó. Es que no entendemos que Escorpio implica involucrarnos y morir y transformarnos. Exacto, implica conexión. Implica esa Es una conexión energía que que me te dice, lleva a morir y conéctate. transformar, pero la fantasía es que, es como que decimos, quiero esta conexión, esta intensidad me moviliza, no viendo que tiene una letra, no chica, una letra gigante que dice, y te vas a morir. Y no es que, pero no es porque sea malo, sino porque te invita a transformarte, no de seguir siendo la misma persona que eras antes. Te invita, es importantísimo comprender de Escorpio, que te invita a comprender que tú no puedes controlar los ciclos de tiempo y de muerte y Mm. resurrección. Pero sí te dice, cuando te entregues a algo, y no importa si es una persona, un trabajo, un proyecto, entrégate completamente hasta que se acabe. Y cuando se acabe, lo entierras y empiezas de nuevo. Porque al final Escorpio es la energía que nos muestra que todo está en constante movimiento, reproducción de sí mismo. Entonces el problema es que a veces no nos metemos en los lugares por el miedo al resultado. Porque esto se va a terminar. Bueno, pues cuando se termine lo entierras, eso dice Escorpio. Así es. Oye, antes de avanzar, que tenemos muchas más preguntas, muchos más temas que hablar, tengo que hacer algunos anuncios. Les quiero contar que Zaira va a sacar un canal de YouTube que se llama La Voz de Lilith. Cuéntanos un poco de qué se trata tu canal. Sí, pues precisamente con todos estos movimientos de Lilith entrando en Escorpio, Plutón en Acuario, es como que de repente apareció este proyecto, me encantó, que es poder ponerle a Lilith voz, sacarla de la sombra escorpiana, ¿no? Esta parte de Lilith en Escorpio, y ahora me dan un micrófono y puedo hablar, y es como, ¿no? Entonces el programa se trata de que a través de Lilith en Escorpio vamos a ir viendo los tránsitos. Entonces se va a personificar a los planetas para que las personas que no saben tanta astrología, para las que saben, un regalazo, y para las que no saben, que digan, ah, sí, hablan los planetas, ¿no? Entonces esta parte un amigo me dijo, oye, ¿tú escuchas a los planetas hablar? Yo sí, tú no. Sí, sí. No, pues yo no, pues, se lo tienes que decir a la gente, ¿no? ¿Cómo hablan, no? Y entonces de eso se trata, de hacer conversaciones entre los planetas y que sea Lilith, ¿no? A través de esta capacidad de hacerlo muy como muy claro, ¿no? Muy, atrévanse a ver lo que están diciendo y conocer más a esta Lilith, ¿no? Más como desde un punto más lejano, más oscuro, puedo ver qué están diciendo y mostrar. Astrodrama de Lilith. Astrodrama, no psicodrama. Exactamente, exactamente. Astrodrama. También les quiero contar que si ustedes ya saben, esto es muy importante, si ustedes ya saben de astrología, está el curso, el máster de Lilith,
que hace Zaira en la escuela astroterapéutica, que se la vamos a dejar acá en la descripción. O sea, si ustedes realmente quieren saber qué significa Lilith en detalle, qué significa Lilith en los signos, en las 12 casas, Zaira lo desarrolla espectacular, ¿no es cierto? Pues mira, la verdad es que todo lo que he recibido de las personas que han tomado el máster ha sido hermosas palabras siempre. Todas me dicen que hay un antes y un después. Todas me lo han dicho, además no se ponen de acuerdo, ¿eh? Y de verdad me han dicho por muchos lugares, de verdad hay un antes y un después del máster de Lilith, de cómo puedes ver una carta, la Totalmente. importancia que tiene Lilith. O sea, puede haber una casa con un Sol, Venus, Júpiter maravilloso, pero que como esté Lilith ahí ya la tienes que interpretar completamente de otra manera. Sí, o sea, para mí los puntos claves de mirar en una carta hoy en día, aparte de los planetas tradicionales, son Quirón y Lilith. O sea, Terapéuticamente imprescindibles. imprescindible, imprescindible. Bueno, y también el último aviso, gente, la formación de astrología para principiantes o para gente que ya sabe astrología pero quiere aprender astrología psicológica evolutiva premium comienza a principios de abril con todas las clases en vivo y en directo online conmigo en vivo y en directo. O sea, interactúo, tenemos un grupo, hay tutores, hay un montón de prácticas, así que ya no van quedando tantos cupos, así que aprovechen. Ya, vamos a continuar entonces. También está en la descripción por si acaso. Entonces, yo la pregunta que te quería hacer también es, Lilith va a hablar de las codependencias, o Lilith en Escorpio, o hablemos de otra manera, la sombra de los escorpionanos, es que no lo quiero decir de forma tan fuerte, voy a decirlo de una manera más suave y después lo voy a decir de manera fuerte. Es la codependencia y es el obtener algo a partir de un otro, que para mí es natural, todos lo saben, todos lo saben. El problema es cuando pierdo demasiada autonomía y capacidad de sostenerme, porque siento si no estás tú, no tengo estabilidad económica, si no estás tú, no estoy segura a nivel emocional, si no estás tú, me muero y empiezo a controlar excesivamente porque no quiero que te vaya, si no estás tú, me muero, etcétera. Eso cuando va a un extremo es una parasitación, obviamente, porque ya no hay un intercambio, es simplemente saco, 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 dreno, 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 me tomo toda la leche en cajita, cuando la caja está vacía, la tiro, ¿me entiendes? ¿Por qué? ¿Qué tendrías que decir tú con respecto a eso? Porque yo sé que hay un tema muy importante con la autonomía emocional que presenta esta Lilith en Escorpio. Límites. ¿Qué va a pasar? Lo que hablaba al principio, ¿no? Lili nos está diciendo, hay dos opciones con una situación que ya no puedes sostener más. Porque además Lilith es una energía interna, no es un planeta externo, es una energía que me dice, yo ya no puedo sostener más esta situación y ahora que estoy en Escorpio, o pones límites o, o te mato yo. ¿Okay? Entonces, nos puede llevar a estos dos caminos. Lo que decía al principio, pongo límites, no me vuelvo codependiente, ¿ok? Tomo decisiones y lo entierro y hago sanación. O sea, veo a dónde, o me dejo llevar hasta que me vayan a asfixiar tanto que tenga que matar al otro. Ahora, en ese otro camino va a haber una agonía, porque además Lilith sale en diciembre en oposición a Urano y con un stellium porque Mercurio justo se va a poner a los grados de Lilith y va a dar 3 pasos. Se va a poner retrógrado, va a parar en directo, pues va a poner, venga, para despedirla, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si no ponemos estos límites, nos va a ir llevando a una situación límite a nosotros que al final va a decir que hasta que lo sueltes, que te voy a llevar a que te pierdas de ti mismo, a, a que tengas situaciones ya tan extremas que pueden llegar a ser agresiones, operaciones, ¿ok? Situaciones muy tóxicas, y ahora sí tóxicas en el sentido de verte agredido por otra persona, perseguido, asfixiado, puede ser económicamente incluso, porque Scorpio también maneja el dinero, hasta que realmente ya en diciembre Lili va a decir, si no lo hiciste tú, lo hago yo, se acabó. Y si no lo hiciste por las buenas y por la sanación, en juicio. Y nos metemos en un juzgado y una lucha de poder. Hay batallas que ya están perdidas. No vale la pena hacer luchas de poder. Entonces, con esta energía que va a haber ahora, que es un poco esta cuadratura que va a entrar Lilith, es como qué batalla ya tienes perdida. No la lucha, no pierdas más hombres ahí. Ya, suéltala, déjala y no te desgastes.
Y si lo que aparece es lo contrario, es decir, una nueva situación en la que me tengo que fusionar, fusiónate sin miedo, porque te va a hacer transformarte y crecer. Hermoso eso, súper importante. Ujú. Oye, ¿qué signos, cuando hablamos de signos, son personas que tengan planetas, no sé, Sol, Luna, Ascendente, etcétera? O no sé, Saturno, Plutón, no tengo idea. ¿Qué signos son los que van a resistirse más o se les viene un mayor desafío por esto? Son los Evidentemente. fijos, ¿no? Pero sobre todo Escorpio y Tauro, porque aunque en cuadratura los otros signos fijos también les toca, ¿ok? Sin embargo, Lilith tanto en conjunción como en oposición es como cuando más dice aquí estoy. La cuadratura es molesta y aunque normalmente la cuadratura es el aspecto más molesto, aquí con la confrontación fuerte, sobre todo Escorpio. O sea, Escorpio en conjunción es como, ¡ja! Aquí contigo mismo, o sea, es como, ¿no? Las dos nos unimos y todo eso que no podíamos ahora sale. Y en oposición va a haber esta sensación de tener que soltar lo seguro, ¿no? La oposición de los taurinos, Sol en Tauro, ascendente en Tauro, Luna en Tauro es, pero es que esto por lo menos me daba de comer, ¿no? Esto me da una seguridad. Y Lili va a decir, ¿qué seguridad? Pero si estás agarrada a una comida podrida, ¿qué te vas a comer eso? ¿Ok? Entonces Tauro lo va a vivir mucho desde el miedo a perder estabilidad y Escorpio lo vive más desde el miedo a morir en el intento, ¿no? A llegar de realmente a sacar lo que nunca, lo que siempre está controlando, lo que siempre está diciendo esto que nadie sepa que está sucediendo, ¿no? Entonces estos dos son los que yo creo lo van a vivir con mayor intensidad. Los taurinos pueden sentir que llega una energía súper violenta, disruptiva, destructiva a sus vidas, van a tender a proyectarlo, van a decir, yo que soy tan estable y tan tranquilo, ¿por qué me está llegando eso? Quizás los escorpianos van a sentir que, bueno, los escorpianos ya lo sienten, pero va a explotar más el volcán. Por ejemplo, pero ¿quiénes lo van a sentir más armónico? ¿Los Piscis, los Cáncer? Van a tender a... ¿Cómo crees tú que lo van a tomar las personas? Porque pobres piscianos. A mí les quiero hacer nanay a todos los piscianos porque tienen tantas cosas, pero bueno, Lilith los puede permitir. O sea, es que imagínate la energía de Piscis, unicornio, magia, negación de la realidad, no quiero ver lo feo. Y Lilith en Escorpio, pero al menos siéndolo en trígono. Es como una facilidad para aceptar la sombra. Y además va a haber un muy buen trígono. O sea, la salida de Lilith va a estar muy complicada para los taurinos, porque encima hay que comprender que Urano, en oposición, va a entrar en Géminis y luego se va a retrogradar. Entonces los van a decir, oye, nos dejó y de repente regresa y encima se despide de Lilith, ¿no? Sí. Entonces digamos que el mes de noviembre y diciembre para los taurinos va a estar muy complejo, ¿sí? Pero los piscianos ya están teniendo bastante complejidad ahora, van a tener un gran trígono. Porque Júpiter va a estar en Cáncer, Lilith. Entonces, como que la Lilith para los de agua va a estar más tranquila por el gran. Menos Escorpio, menos Escorpio. Bueno, claro, evidentemente, sí. Me refiero para cáncer, Y ¿no? Piscis. Para cáncer y Piscis va a ser como, ay, puedo atreverme a hacer lo que normalmente no hago, entre que tienen a Saturno en Piscis, que les permite poner un poco pies a tierra, ¿no? El nodo está en Virgo, entonces, bueno, tienen mucho caos, pero tienen anclas. Y Lilith les va a permitir contactar con una parte muy intuitiva, porque eso sí lo tiene Lilith. Lilith te dice, soy intuición pura, ¿no? Entonces, creo que los de cáncer y los de Piscis la van a vivir más tranquila, pero tienen que tener un poco de cuidado con la obsesión en cuanto a no saber cosas y presuponerlas. ¿Ok? Esta parte pisciana también de enemigos ocultos, qué es lo que no estoy viendo. Entonces, para ellos es muy buen momento para crear cosas que no se atreverían normalmente a crear, o como decíamos, para hacer terapias que nunca han hecho. Ujú. A ver, el resto de la gente igual lo va a sentir. O sea, creo que entiendan, si están viendo este video, no tienes un signo, tienes un montón de signos, tienes los planetas repartidos por la carta, a menos que tengan todos juntitos en un lugar, que existe gente que lo tiene, pero no todo el mundo lo tiene en Acuario, o en Tauro, o en Virgo. Aunque yo siempre me acuerdo que mi profe me decía que hubo un año, en la década de los 60, no me acuerdo que se juntaron un montón de cosas en Acuario.
pero un paréntesis astrológico. O ahora, por ejemplo, estos días, está todo en Piscis, Dios mío santo. Sí, Pero en realidad todos los van a sentir. O sea, quiero que tengan claro, los sagitarianos con los geminianos, que son medio ansiosos, va a surgir cosas que los van a confrontar con lo que no les gusta ver. claro, o sea, cuando nosotros interpretamos un tránsito general, como esto que yo quiero hacer ahora en la voz de Lilith, es en general todos vamos a sentir esta energía y luego en particular cada uno lo va a sentir en un área de su vida, pero Sí, todos vamos a sentir que hay algo en nuestra vida que está muerto y que hay que enterrarlo o que hay algo nuevo a lo que me tengo que entregar sin miedo. Ahora, cada uno particularmente lo va a vivir en un área, porque todos tienen Escorpio en la carta, solo que quienes tengan Sol o Luna o ascendente, evidente, o incluso un Marte, lo van a sentir con más potencia o con eventos más drásticos. Pero la energía está para todos, esto, el ras es sí, igualito. sí. Bueno, y me imagino que la casa por donde está, que está Escorpio también va a tener una importancia importante. Ese es el área de la vida que te está pidiendo que entierres algo, Está eh, pidiendo que entierre algo. combinada con la casa donde esté Plutón. Sí, siempre Escorpio y Plutón actúan Porque juntos. Plutón en Acuario nos está pidiendo salta, 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 pero para saltar tienes que quitarte un lastre que está en la casa donde está Escorpio. Wow. Y estoy ya pensando en mi propia carta. Ya, una última pregunta, una última pregunta. Entonces, para cerrar oigan, gente, acuérdense, sin juzgar, estamos hablando de Scorpio, de Lilith en Scorpio, así que no hay censura. Eh, ¿Cuál es el mayor regalo que nos deja Lilith en Scorpio después de este proceso? La paz que hay después de enterrar a alguien que ha estado agonizando mucho tiempo a tu lado. Dicho Mm, muy rudamente, con un ejemplo, es, es cuando has pasado por un proceso de tener que enterrar a un familiar o de un proceso, por ejemplo, de divorcio, de estos largos, terribles, o de estar en una empresa mucho tiempo luchando, ¿no? Con una lucha de poder y de repente te rindes y dices, ya, ¿qué es lo que queda? Paz. La paz de enterrar lo muerto. Te parece una calma de uff, ¿no? Y también nos va a permitir ponernos en situaciones incómodas, en poner un límite a personas o a situaciones en las que ya no quiero más esto en mi vida. Ese es el regalo. Soy capaz de decir ya no más y dejar me, eso en- atrás como hace Escorpio, que Escorpio no pasa página, quema el libro. me Te encanta, da la posibilidad de regresar ahí. me encanta esa frase. Scorpio no pasa página, quema el libro. Yo también siento que hay una cosa más, aparte de la paz, que te permite recuperar energía. O Por sea, supuesto, por supuesto. esa energía que estabas gastando en eso, esa energía es poder personal que vas a necesitar para la parte de acuariana, de Plutón en Acuario, que es voy para adelante. Porque necesito energía para avanzar. Porque estoy viviendo cosas que me invitan a un proceso de transformación, pero si estoy mirando todavía para atrás, no puedo tener la energía para mirar para adelante. Exacto, es que esto que hablaba de no luches una guerra, una batalla, no es una guerra, porque es una batalla. La guerra es el cambio y esa la vas a ganar, pero ¿para qué te malgastas en una batalla? Dinero, hombres, ya, suéltala. Porque esa energía, como dices tú, que vas a malgastar ahí te hace falta y la puedes poner en crear otra cosa. Al final, Escorpio es la energía de la reproducción. Sí entierra cosas, pero también saca cosas nuevas. Mm. Te dice, este ciclo ya se acabó, ya ni le pongas ahí más energía. Ujú. Me encanta. Yasaira. Qué bueno, qué bueno, qué bueno salió esta conversación que estamos teniendo acerca de Scorpio. Me encantó. De Lilith en Scorpio. Así que ya está. No sé, ¿algo más que quieras decirle a la gente? Pues que no vean a Lilith como una energía mala, ¿ok? Como una energía tóxica, que la vean como lo que es, la oportunidad de atreverte a hacer lo que normalmente no te atreves y que te dé igual lo que los demás van a decir de ti, que mires por ti. Eso creo que es lo más importante. Sí, estoy de acuerdo, totalmente. Una cosa más que quiero que digamos. Obviamente, a nivel mundial, ¿qué podría implicar Lilith en Scorpio? Uf, mucho, se van a descubrir muchos engaños económicos, mucha manipulación en temas
de poder, de política, de guerra, cosas que de alguna manera han estado ocultas, van a salir a la luz. Es decir, todos los temas de intentar llevar el poder y el control oculto en temas como pueden ser temas de medicina, guerras, ¿qué hay detrás de eso? Es lo que va a salir. Ujú. Entonces yo creo que van a caer muchas cabezas políticas. Tan, tan. Bueno, no sorprende nada si está Plutón en Acuario. Tiene la revolución. Ya, Zaira, un besito grande, muchas gracias. Gente linda, un besito grande, muchas gracias. Espero que les haya servido mucho. Dejen like, compártanlo para que le llegue a más gente este video, ¿ya? Así que gracias, gracias, Zaira. Chau. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos. Y para mitad de marzo ahí tenemos La Voz de Lilith. Sí, comienza el 15, ojo, no lo dijimos, comienza el 15 de marzo el canal de YouTube de Zaira. Un beso, hasta luego, que estén bien. Besos. Chao, Gracias. gracias. Bye.